Si arreglas ese Porsche, me caso con tu padre. Se rió la millonaria del niño mecánico. Después, ¿alguna vez escuchaste una burla que parecía imposible de responder? En un pequeño pueblo, una millonaria lanzó un reto absurdo frente a todos, convencida de que nadie, y menos un niño de 13 años, podría devolverle la vida a un Porsche de lujo. Pero lo que empezó como una carcajada se convirtió en una lección de fe, dignidad y milagro cotidiano. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si amas a Dios. Dale me gusta y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque lo que estás por presenciar cambiará tu manera de mirar los imposibles. Había momentos en los que una simple frase parecía encender un incendio en el corazón de un pueblo entero. Eso fue lo que ocurrió aquel día. La risa burlona de la millonaria, tan ligera como cruel, cayó como una piedra en medio del silencio. Un niño de apenas 13 años, con las manos aún manchadas de grasa y la mirada encendida por un conocimiento precoz, se convirtió en el centro de la atención. No era cualquier reto. La burla había puesto en juego la honra de su padre y la fe de toda una familia que, aún sin riquezas, guardaba un tesoro más grande: su oficio. El eco de esas palabras recorrió calles, plazas y talleres como si se tratara de un viento que arrastraba semillas de duda y curiosidad. Algunos se reían, otros cuchicheaban, pero en todos germinaba la misma pregunta: ¿sería posible que un niño aceptara semejante desafío? La tensión se palpaba en cada mirada, como cuando una tormenta está por caer y la gente intuye que algo grande está a punto de suceder. La burla de la millonaria ya no era solo una broma. Se había convertido en el rumor que movía al pueblo entero. Y en medio de todo eso estaba él, el muchacho que no se escondía detrás de excusas ni de miedos. Sus ojos no eran de ingenuidad, sino de alguien que ya conocía los secretos de los motores, aunque apenas estaba dejando atrás la niñez. En su semblante se mezclaba la calma con la determinación, como si cada tornillo y cada chispa del motor fueran capítulos de un libro que había aprendido a leer desde pequeño. Su vida en el taller, observando a su padre, había forjado más que habilidad, había sembrado carácter. El padre, hombre de manos callosas y mirada firme, escuchó aquella risa y, contra todo pronóstico, aceptó el reto. No lo hizo por orgullo ciego, sino porque sabía que su hijo había heredado algo que no se compra con dinero: la intuición del que aprende observando, del que respira oficio en cada detalle, y aunque la apuesta parecía absurda, él no veía a un niño en ese momento, sino a un aprendiz que ya empezaba a caminar su propio camino. Fue un acto de confianza que pocos comprendieron, pero que encendió un fuego en el corazón del pequeño. La gente empezó a murmurar en cada esquina. Los teléfonos no paraban de sonar. Las conversaciones se teñían del mismo tema: el Porsche, la apuesta, la millonaria, el niño y su padre. De pronto, todo giraba alrededor de una historia que parecía imposible. Los más escépticos apostaban por la derrota, mientras que otros, movidos por la esperanza, se aferraban a la idea de que tal vez lo increíble pudiera suceder. El rumor crecía como río desbordado, arrastrando dudas y esperanzas en su corriente. En el fondo, lo que estaba en juego iba más allá del coche o de la burla. Era la dignidad de una familia sencilla frente a la arrogancia de la riqueza. Era la fe de un pueblo en que los pequeños también pueden hacer temblar lo grande. Era, sobre todo, la semilla de una enseñanza que cada niño necesita escuchar, que no importa cuán joven seas, si tu corazón cree y tus manos trabajan con verdad, los imposibles empiezan a doblarse. Porque la fe, cuando se pone en marcha, es más poderosa que cualquier carcajada de desprecio. Era un auto que imponía respeto incluso apagado. El Porsche brillaba por fuera, pero por dentro guardaba un silencio que ni 5 mecánicos experimentados habían podido romper.
Uno tras otro, revisaron piezas, cambiaron fusibles, midieron tensiones, y nada. Cada intento fallido se convertía en combustible para la burla. La gente ya no hablaba del coche, sino del ridículo de quienes habían probado suerte frente a aquel monstruo de $280,000 que parecía condenado a la derrota. Los rumores crecieron como hierba mala. En las plazas se hablaba del coche como si fuera un enigma impenetrable. En los cafés, las apuestas circulaban entre risas. En los teléfonos, la historia se compartía como una novela de incredulidad. El pueblo entero estaba hipnotizado por el misterio del Porsche mudo. No faltaba quien dijera que aquel vehículo estaba embrujado o que Dios mismo había cerrado su motor para que nadie lo levantara. La risa de la millonaria resonaba aún más fuerte, como si cada fracaso confirmara su burla. Y en medio de todo ese ruido, el niño permanecía en silencio. No se defendía, no respondía a las provocaciones, simplemente miraba el motor con la calma de quien escucha un idioma que los demás no entienden. Para él, ese silencio del Porsche no era un muro, sino una puerta esperando ser abierta con la llave correcta. Y esa llave no se encontraba en la soberbia ni en la desesperación, sino en la paciencia y la observación. Como un pastor que conoce el balido de cada oveja, él reconocía los susurros escondidos en los metales del motor. El desprecio que recibía se volvía cada vez más duro. Algunos le decían que era ridículo pensar que un niño lograría lo que 5 adultos habían fallado. Otros se burlaban de su padre, recordándole que había puesto en juego su nombre en una apuesta imposible. Pero él no se dejó arrastrar por esas voces. Había aprendido que quien mira demasiado las burlas pierde de vista el camino. Así como David no escuchó los gritos de los soldados que dudaban de él frente a Goliat, este niño eligió fijar sus ojos en lo esencial, el motor que esperaba ser despertado. Cada día que pasaba, las burlas se transformaban en un peso más grande. Sin embargo, en lugar de aplastarlo, lo fortalecían, porque había entendido que no se trata de callar las risas de los demás, sino de dejar que la verdad de tus actos hable más fuerte que cualquier palabra. Esa convicción, aunque pequeña, crecía en su corazón como una chispa que prepara el fuego. Y en su silencio había una lección poderosa. El valor no siempre grita. A veces simplemente se concentra en hacer lo correcto. Y así, mientras el pueblo entero apostaba por su derrota, él apostaba por algo mayor, demostrar que el talento, la fe y la perseverancia pueden levantar lo que parecía enterrado. Lo que nadie veía era que ese niño, con su silencio y su mirada fija en el motor, estaba escribiendo una historia mucho más grande que la de un Porsche apagado. Estaba revelando que la verdadera fuerza no está en la edad ni en el dinero, sino en el corazón dispuesto a seguir intentando aun cuando todos esperan tu fracaso. Cada noche, cuando el bullicio del pueblo se apagaba, la frase seguía resonando en su mente como un tambor. Si arreglas ese Porsche, me caso con tu padre. No era solo una burla, era un eco que lo empujaba a probar una y otra vez. Frente al coche inmóvil, él se convertía en aprendiz y maestro al mismo tiempo. Abría manuales viejos, trazaba esquemas en hojas manchadas de grasa, y cada error era una lección que lo acercaba un paso más al corazón del motor dormido. El taller familiar se volvió su templo. No necesitaba vitrales ni campanas, porque allí, entre el olor del aceite y el chasquido de herramientas, encontraba el silencio donde aprendía a escuchar lo que otros no escucharon. Había algo casi sagrado en esa rutina. Lavar las piezas con cuidado, revisar cables con lupa, sentir con los dedos lo que a simple vista no se veía. Para algunos, era tiempo perdido. Para él, era un ritual que fortalecía su paciencia y su fe. Mientras otros buscaban la fama del aplauso fácil, él entendía que su orgullo no estaba en ser aclamado, sino en honrar el oficio heredado de su padre.
Recordaba las palabras sencillas que había escuchado tantas veces. Un mecánico no arregla máquinas, arregla caminos para que otros puedan seguir. Esa enseñanza lo acompañaba como un faro. No se trataba de la millonaria ni del matrimonio en juego, sino de demostrar que el talento con humildad puede ser más poderoso que el dinero y la arrogancia. En las noches largas, bajo la luz amarillenta de una lámpara gastada, el niño practicaba sin descanso. A veces se equivocaba, a veces volvía a empezar desde cero, pero cada intento lo hacía más fuerte, más certero, más confiado. Era como un pequeño David practicando con su honda antes de enfrentar a Goliat. Y mientras los demás se reían, él convertía cada tropiezo en un escalón hacia la victoria. Lo que para otros era desgaste, para él era aprendizaje. Había algo más que lo sostenía, la certeza de que no estaba solo. Sentía la mano invisible de Dios guiando sus pensamientos, dándole serenidad cuando la frustración quería dominarlo. Esa fe lo hacía sonreír incluso cuando todo parecía perdido. No buscaba milagros caídos del cielo, sino la fuerza para trabajar, la paciencia para perseverar y la humildad para reconocer que cada logro es un regalo mayor que el aplauso humano. Su preparación era técnica, sí, pero también espiritual. Y aquí, querido espectador, hay una invitación especial. Si esta historia te conmovió, cuéntame en los comentarios en qué minuto la estás viendo. Y si amas a Dios, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque vendrán muchas más historias llenas de revelaciones. No es casualidad que estés escuchando esto hoy. Así como ese niño transforma su esfuerzo en esperanza, tú también puedes convertir tus errores en semillas de victoria. El aceite, la chispa y la paciencia no son solo para motores, son también para la vida. El sol apenas se levantaba y ya el pueblo entero estaba reunido. No era un día cualquiera. Todos sabían que allí se pondría a prueba no solo un Porsche, sino la fe de una familia frente a la burla. El niño, con las manos sudorosas pero firmes, se acercó al coche. A su alrededor, miradas curiosas, incrédulas y algunas llenas de envidia. Nadie lo dijo en voz alta, pero varios esperaban verlo fracasar, porque el triunfo de un pequeño siempre incomoda a los que creen que el poder solo pertenece a los grandes. Entre la multitud se escondían manos que, en secreto, habían intentado asegurarse de que nada funcionara. Un cable flojo aquí, un tornillo manipulado allá, sabotajes silenciosos que buscaban aumentar las probabilidades de derrota. Y sin embargo, nada de eso lo detuvo. Porque cuando alguien está decidido de corazón, hasta los obstáculos invisibles se convierten en pruebas que lo hacen más fuerte. Como un sembrador que no teme a las piedras en el camino, el niño estaba listo para sembrar su esfuerzo en tierra difícil. El padre se mantuvo a su lado, con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Sus ojos decían más que cualquier palabra: «Hijo, no importa lo que pase, yo confío en ti». En un gesto que parecía sencillo, pero estaba cargado de simbolismo, le entregó una llave inglesa. No era solo una herramienta, era el traspaso de confianza, la confirmación de que aquel reto ya no era de un niño frente al mundo, sino de un hijo y un padre juntos, sosteniendo una misma esperanza. Esa llave brillaba más que el propio Porsche. El reloj avanzaba lento, como burlándose de todos. Cada segundo era un suspiro contenido, cada minuto un peso más sobre los hombros del muchacho. El pueblo miraba expectante, con la respiración suspendida. Algunos lo juzgaban con desprecio, otros con lástima, unos pocos con admiración silenciosa. Pero él no se dejó llevar por ninguna de esas voces. Aprendió a concentrarse en lo esencial, el motor frente a él y la confianza de su padre detrás de él. Nada más importaba. En ese momento, recordó todas las noches en el taller,
los errores convertidos en lecciones, las risas crueles que había aprendido a ignorar. Todo lo vivido lo preparaba para esa hora decisiva. No estaba allí improvisando, estaba cosechando el fruto de su perseverancia. Como un atleta que llega al estadio tras años de entrenamiento, aquel instante no era un comienzo, sino la confirmación de que su disciplina y fe lo habían traído hasta aquí. Y así, frente a un público dividido entre la esperanza y la burla, el niño colocó la llave sobre el primer tornillo y comenzó a trabajar. Cada movimiento tenía la firmeza de quien sabe que no repara solo un auto, sino que está defendiendo la dignidad de su padre, la fe de su familia y la certeza de que lo pequeño, cuando se mantiene fiel, puede poner en aprietos a lo grande. El silencio del pueblo se volvió casi reverente. Sabían que algo importante estaba a punto de ocurrir. Cuando parecía que todo estaba perdido, sus ojos se detuvieron en un detalle que para cualquiera era insignificante. Un cable mal soldado, una unión pequeña y casi invisible, pero suficiente para silenciar la potencia de aquel Porsche. Lo que 5 mecánicos expertos habían pasado por alto, el niño lo reconoció con la naturalidad de quien sabe escuchar lo que los demás ignoran. Era como encontrar la espina diminuta que impide que una flor crezca, mínima, pero decisiva. Con la calma que sorprende en alguien tan joven, tomó las herramientas y comenzó a rehacer lo que estaba mal. No había prisa ni nervios que lo dominaran. Solo la concentración de quien entiende que los milagros muchas veces se esconden en los detalles pequeños. Ajustó, soldó, corrigió con manos que parecían guiadas por algo más grande que su corta experiencia. Allí, en esa mínima pieza, se jugaba no solo el futuro del auto, sino la honra de una familia y la fe de un pueblo. El instante se cargó de tensión. El padre, a su lado, contenía la respiración. La millonaria lo observaba con una sonrisa incrédula, y el pueblo entero parecía paralizado. Él sabía que la prueba de arranque era el momento decisivo. Si el motor rugía, la historia cambiaría para siempre. Si no, la burla se haría más grande que nunca. Era un miedo absoluto, ese que hace temblar las manos, pero también una oportunidad única para demostrar que la intuición y el corazón valen tanto como el conocimiento técnico. En su rostro se dibujaba la mezcla perfecta entre inocencia y sabiduría. No necesitaba títulos ni diplomas para mostrar que el oficio también es intuición. Esa voz interior que susurra lo que los ojos no alcanzan a ver. Lo mismo ocurre en la vida. A veces, la clave no está en la fuerza ni en la experiencia acumulada, sino en atreverse a confiar en esa pequeña chispa que Dios enciende dentro de cada uno para guiarnos hacia lo correcto. Y esa chispa brillaba ahora en las manos del niño. El silencio era tan profundo que hasta el aire parecía esperar. Nadie se atrevía a moverse, todos estaban pendientes de ese instante en que la llave giraría para probar el arranque. Era como si el mundo entero se hubiera detenido para ver si la fe, el esfuerzo y la paciencia del niño serían suficientes para despertar lo que todos daban por muerto. En ese momento, lo invisible, la confianza, la perseverancia, la intuición, se volvía más poderoso que todo lo visible. Y aquí, querido amigo, viene el llamado directo. ¿Te erizó la piel esta parte? Dímelo en los comentarios con la hora exacta. Y si tu corazón le pertenece a Dios, deja tu like y suscríbete a Pequeños Prodigios. Lo que viene te mostrará grandes milagros. Porque así como un cable mal soldado puede cambiar el destino de un coche, un acto de fe sencillo puede cambiar por completo el rumbo de tu vida. No subestimes lo pequeño, allí suele esconderse la grandeza. El sonido del motor fue como un rugido que partió en dos el aire. Primero un gemido suave, luego un ronroneo firme, casi orgulloso. El Porsche, que durante semanas había sido un cadáver de metal,
resucitaba frente a todos los ojos. El pueblo se quedó en silencio por un instante, como si no supiera si debía creer lo que escuchaba. Era el tipo de momento que hace temblar las certezas, porque lo que parecía imposible acababa de suceder por manos que muchos despreciaron. Los 5 mecánicos que habían intentado en vano se quedaron petrificados. Ninguno podía dar una explicación lógica. Ninguno encontraba palabras para justificar cómo aquel niño de 13 años había logrado lo que ellos no pudieron. La incredulidad se les dibujaba en el rostro como un espejo de derrota. En cambio, el niño no buscó sus miradas, ni reclamó su lugar en la historia. Su victoria no necesitaba aplausos, porque lo que de verdad buscaba estaba más allá de los ojos de los hombres. Su mirada se dirigió inmediatamente hacia su padre. Allí estaba la verdadera recompensa, ver reflejado en él el orgullo y la dignidad que habían sido puestos en duda por la burla de la millonaria. Ese instante fue más grande que cualquier premio material, porque restauró el honor del taller familiar, ese espacio humilde donde cada día se había sembrado paciencia, oficio y amor. El niño entendía que no reparaba solo un motor, sino un nombre, una herencia y un vínculo que no podía ser comprado. La multitud, incapaz de contenerse, empezó a murmurar. Algunos lo celebraban con sorpresa, otros lo comentaban con vértigo, como si no supieran cómo reaccionar. El rumor se expandió rápido. ¿Y ahora qué? ¿La millonaria cumplirá su palabra? ¿Habrá matrimonio por una apuesta? La tensión no desapareció, solo cambió de forma. Lo que era burla se transformó en asombro, lo que era desprecio se volvió respeto. El pueblo había sido testigo de algo que iba más allá de la mecánica. La fe puesta en acción. Había quienes querían respuestas inmediatas, pero él no tenía prisa. Su calma contrastaba con la agitación de los demás. Esa serenidad era la prueba de que su corazón no estaba atado a la aprobación pública, sino a algo mucho más sólido, la certeza de haber hecho lo correcto. Y eso, en la vida, es una enseñanza profunda. No siempre los aplausos son señal de victoria. A veces el verdadero triunfo está en poder mirar a los ojos de quienes amas y saber que no los defraudaste. Así, con el motor encendido y el aire cargado de preguntas, el niño nos deja un mensaje poderoso. Lo importante no es ganar apuestas, sino mantener la fe y la dignidad en medio de las burlas. Porque al final las murmuraciones del pueblo pasan, pero lo que permanece es la certeza de haber caminado en verdad. Y eso, querido amigo, vale mucho más que cualquier fortuna. El rugido final del Porsche no fue solo un sonido de motor, fue un grito de victoria que se clavó en el corazón de todos los presentes. La multitud, que hasta hace un minuto contenía la respiración, estalló en un murmullo cargado de respeto y asombro. Los que antes se burlaban no podían ocultar su sorpresa, y los incrédulos tuvieron que admitir lo evidente. Un niño había conseguido lo que parecía imposible. Ese instante marcó un antes y un después en la memoria del pueblo. La millonaria bajó del coche con el rostro descompuesto entre incredulidad y desconcierto. La promesa que había lanzado como burla ahora pendía en el aire como un peso incómodo. Pero lo cierto es que lo que había cambiado para siempre no era la expectativa de un matrimonio absurdo, sino el valor que brillaba en el corazón de aquel niño y la dignidad restaurada de su padre. Lo dicho en burla se desvanecía frente a lo que nadie podía negar. El talento y la fe habían hablado más fuerte que el dinero y el desprecio. El padre, con lágrimas contenidas, entendió que no se trataba de una simple reparación. Lo que había ocurrido era la confirmación de que el oficio que había transmitido a su hijo era un legado de valor incalculable. No eran solo piezas encajadas ni un motor encendido, era la victoria de lo honesto frente a lo arrogante, de la perseverancia frente al sarcasmo, de la fe frente a la burla. En ese abrazo silencioso entre padre e hijo,
estaba la verdadera recompensa. El pueblo entero reconoció el oficio de una familia sencilla que había levantado su nombre con trabajo, paciencia y dignidad. Ya no eran vistos como los que se atrevieron a una apuesta ridícula, sino como un ejemplo de lo que significa nunca rendirse. Los mecánicos que antes fracasaron bajaron la mirada. No por vergüenza, sino porque comprendieron que había algo más poderoso que la técnica, la fe que da sabiduría y la humildad que abre puertas. Esa lección quedó grabada en todos. El mensaje que flotaba en el aire era claro. No se trataba de un coche de lujo ni de una millonaria caprichosa, sino de la enseñanza eterna de que lo pequeño, cuando se sostiene con verdad, puede mover montañas. A veces basta un solo tornillo bien puesto, un detalle cuidado con amor para transformar un destino entero. Y esa verdad es para ti, que escuchas esta historia. Nunca subestimes los gestos pequeños de esfuerzo y fe, porque en ellos puede esconderse tu mayor victoria. Así terminamos, con la certeza de que esta no es solo la historia de un Porsche que volvió a la vida, sino la de un niño que nos enseñó que la dignidad, la fe y el amor familiar tienen un poder capaz de cambiarlo todo. Y recuerda, cada día trae su propio desafío, cada vida tiene su propio motor que necesita ser encendido. Que esta historia sea un recordatorio de que tú también puedes poner ese tornillo que cambie tu destino y el de quienes amas. Y así, entre el ruido del motor que volvió a respirar y el silencio de una multitud incrédula, quedó claro que no se trataba de una simple apuesta, sino de un destino transformado. La millonaria pudo guardar sus palabras, pero el niño y su padre ganaron algo mucho más grande: respeto, honra y la certeza de que la fe en lo pequeño puede mover gigantes. Es tu turno de reflexionar. ¿Qué tornillo de tu vida necesita ser ajustado con paciencia y confianza? Escríbelo en los comentarios y comparte esta historia. Y recuerda, si amas a Dios, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque aquí encontrarás muchas más historias que fortalecerán tu fe y tu espíritu.